Estimado joven, te saluda el profesor Seclain. Vamos a hacer un pequeño repaso del curso Estática Estructural. Otros lo conocen como mecánica también, o simplemente estática. Vamos a repasar el tema de análisis estructural, viendo el tema de armaduras. Bueno, una armadura, como puedes observar en la figura, es un conjunto de elementos unidos todos ellos que soportan una determinada carga. En este caso, como ves aquí, una especie de techo, ¿no? Ese techo lo sostiene, bueno, la armadura está en su interior. Aquí tenemos la distribución de esta armadura de techo. En cada uno de los elementos existen diferentes fuerzas. Las que nosotros vamos a analizar se llaman fuerza de tensión, si el elemento está en tensión, o fuerza de compresión. Entonces, el objetivo acá es determinar qué fuerza se está dando en cada elemento, si es una fuerza de tensión o si es una fuerza de comprensión. Hay dos métodos, método de nodos y método de secciones. Vamos a aplicar el método de nodos. Los nodos, porque te des cuenta, son las uniones, donde se unen dos o más tres elementos. Aquí tenemos un nodo, otro nodo, ¿no? Quizás estos nodos están empernados, están soldados, depende del diseño estructural de esa armadura, ¿no? Pues, ese es el objetivo de este repaso, ¿no? Bueno, ahí tenemos este problema del libro de estática de Hibbeler, 14ª edición. Dice, determine la fuerza en cada elemento de la armadura e indique si los elementos están en tensión o en compresión, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos saber primero son conocimientos básicos. Debemos saber, por ejemplo, en un triángulo que tiene cateto adyacente, cateto opuesto, es el que está frente, una hipotenusa. Si nosotros dividimos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, nos da la tangente. Esa tangente, el objetivo es hallar el ángulo. Entonces la despejamos en la calculadora, podemos hallar el ángulo, que es tangente a la -1. Bueno, aquí faltó el signo. Tangente a la -1, ¿no? De el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿qué más nos interesa saber? El cateto opuesto es la hipotenusa por el seno de dicho ángulo. Y el cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno, ¿no? Pues, ¿para qué nos sirve saber comprender esto? Para poder determinar, por ejemplo, el ángulo. El ángulo que me va a servir a mí para poder hacer la descomposición de dicha fuerza en cada elemento existente. Entonces ahí puedo notar en la figura que necesito construir un ángulo. Y el ángulo, las medidas, el mismo problema te lo va a dar. Por ejemplo, aquí yo puedo decir en este triángulo, si lo señalo, tiene 10 de base y una altura de 4. Quizás no te la pongan acá, ¿no? Pero así te lo están poniendo en este lado. Y puedo hallar cuánto vale este ángulo alfa, ¿no? Hallando ese ángulo alfa, puedo hallar inclusive esto. Yo sé que estas dos sumas deben sumar 90 grados. Muy bien, ya sabemos que debemos tener esos conocimientos. Otro conocimiento más que debemos saber es que en un apoyo móvil, ¿no? O como estás viendo acá, una especie de curva, existe una reacción. En un apoyo fijo hay dos reacciones. Ya, a veces el problema te lo pueden dar así, en esta forma,
O a veces te ponen acá una especie de ruedas, soporte, el soporte donde está el armador. Entonces, debes considerar que hay una fuerza vertical. Y en un soporte fijo, como ves aquí, una especie que está empernado ahí, hay dos reacciones, o sea, dos fuerzas existen ahí. Y otra cosa que debemos saber son los ejes. Debemos saber los ejes. Nuestro eje X, el horizontal, y nuestro eje Y, para poder hacer la descomposición. Estos ejes pueden cambiar. Va a depender cuál es el más, lo más común es utilizar esto, pues, ¿no? El horizontal y el vertical. Pero a veces hay momentos en que este eje me va a complicar mucho en hacer la descomposición en cada nodo. Entonces puedo utilizar un eje también de esa forma, ¿no? Un X' y un Y'. Quizás en los cursos de física, cuando estudiabas el plano inclinado, a veces era conveniente hacer este tipo de ejes, ¿no? Entonces ya sé el triángulo, las reacciones que deben ir, los ejes que hay que considerar y después de haber hecho la descomposición, hay que aplicar la primera y segunda condición de equilibrio para determinar las reacciones. Entonces, hay que aplicar la primera y segunda condición de equilibrio para determinar esta reacción, la de aquí, de aquí. O sea, las reacciones en los apoyos. Bueno, las condiciones de equilibrio, la primera condición es esta, sumatoria de f de x de las fuerzas en x es igual a cero, sumatoria de las fuerzas en y es igual a cero. Y la segunda condición, sumatoria de los momentos con respecto a un punto es igual a cero. Entonces, a través de esas dos condiciones, puedo hallar las reacciones en cada uno de los apoyos. Si quiero, puedo aplicar la primera condición y después, si quiero, puedo aplicar la segunda condición. Y para analizar cada nodo, hay que aplicar la primera condición. O sea, para que yo analice cada nodo, aquí vemos el nodo A, B, I, H, G, C, E, F, D, E. Hay que aplicar la primera condición. ¿Qué más debo tener? Conocimiento de qué, bueno, de operaciones básicas, ¿no? Sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera. Y comprender también lo que es una descomposición. Por ejemplo, ahí tengo ese vector. Sus componentes, trazo mis ejes, sus componentes serán esos. Sus componentes rectangulares, ¿no? Horizontal y vertical. Si yo tuviera ese vector, sus componentes serán las que puedes observar en esta presentación. Hay que saber descomponer un vector. Y por último, saber el nodo. Yo te dije que el nodo es donde se unen los elementos de la armadura. Ahora, si en ese nodo la fuerza está ingresando, es una fuerza de comprensión. Si la fuerza está saliendo, es una fuerza de tensión. Entonces, con esos puntos o esas claves, vamos a desarrollar ese problema, ¿no? El problema de la figura. Entonces, primero hallamos las reacciones en los apoyos. Ahí tengo una reacción ayer, le dije que acá hay una reacción horizontal, dos reacciones porque es un apoyo fijo. Ahora vamos a aplicar la primera condición, o la segunda, en este caso la segunda. Sumatoria de momentos con respecto al punto E. Quiere decir que las fuerzas que están a cierta distancia del punto E van a generar un momento. Si recuerdas, el momento es un giro. El giro que hace un elemento o un cuerpo con respecto a un punto. En este caso, mi punto fijo S. Si aplico momento, tendría esto, ¿no? 3, porque es fuerza por distancia, la fórmula escalar, fuerza por distancia, 3 por 10. El sentido es antihorario,
3 por 20 ahora. Tengo 2. La distancia de la fuerza 2 al punto E sería 12. 2 por 2. Sentido horario. Sentido horario. 1.5 y la distancia de esta fuerza a 1.5, 4. Sentido también horario. Y por último, la fuerza A su Y, sentido horario por la distancia hacia el punto, 40. No te olvides que el momento, una de las fórmulas que se pueden aplicar es fuerza por distancia. Entonces, les mencionaba que hemos calculado el momento para cada una de las fuerzas, considerando la fórmula del momento, fuerza por distancia, ¿no? Teniendo en cuenta que si es el sentido horario, positivo, negativo, si es el sentido antihorario, positivo, aunque eso puede cambiar, ¿no? En algunos va a depender del texto, algunos textos cambian, pero es una regla común. Para que entiendas esto, aquí tengo un elemento, aquí está el apoyo, este círculo. Ahora, si yo le aplico una fuerza a ese elemento, y ese elemento se encuentra a una distancia de el momento, la primera fórmula que estamos aplicando acá es fuerza por distancia. Ahora el signo. Se supone que al aplicar una fuerza a este elemento se va a estar moviendo así, pero no, hacia arriba. Se va a estar moviendo así, hacia arriba. Y así sucesivamente. Quiere decir que genera un sentido, un movimiento, o el elemento se mueve con respecto a este punto, se mueve en sentido horario. Entonces el momento sería negativo. Caso contrario sucede si la fuerza estaría hacia abajo, ¿no? Si la fuerza estaría hacia abajo, este elemento se movería de esa forma, ¿no? O sea, en esta forma, sentido antihorario. Entonces el momento sería positivo. Para que logres comprender un poco, voy a hacerte recordar sobre el momento. Bueno, ya hallamos de aquí, de esta ecuación, bueno, el resto ya es cálculo matemático, como dice la primera parte que hemos observado. Hay que saber multiplicar, sumar, dividir, restar. Resta los números, pasas a dividir y me queda una reacción en Y de 1.5 kg. Ki es una unidad de fuerza. Ya encontré este a su Y. No te olvides que tienes que encontrar EX y EY. Ahora aplico la primera condición. Suma de fuerzas en X igual a 0. Las fuerzas en X son las horizontales. Tengo 2, tengo 1.5. Positivas porque están a la derecha, están yendo a la derecha. X está a la izquierda, es negativo, ¿no? Entonces podemos, aquí en la primera condición de equilibrio, establecer que las fuerzas dirigidas hacia la derecha son positivas, en sentido contrario negativas. Igual, fuerzas hacia arriba positivas, hacia abajo negativas.
Entonces, de esta ecuación obtenemos el X, que sería 3.5, ¿no? 2 más 1.5, 3.5. Y por último, en Y, sumatoria de fuerza en Y son las verticales. Tengo esta A sub Y, que ya encontré, que vale 1.5. E sub Y también, ya lo encontré, 3. Perdón, este E sub Y todavía no lo encuentro, es la que voy a hallar. Son esas dos, 1.5 y E sub Y. Hacia arriba, hacia abajo, tengo dos. 3, negativo 3 y negativo 3. Uno resuelvo esa ecuación y me queda un E sub Y de 4.5. Teniendo en cuenta todo ello, entonces eso sería el primer paso, encontrar las reacciones en los apoyos. Ahora vamos a analizar los nodos. Entonces puedes analizar desde la parte izquierda, la parte derecha o cualquier nodo que tú quieras convenir. Mira, vamos a analizar el nodo A. No, aquí dice el nodo A. Colocamos en ese nodo A todas las fuerzas que existen. Antes de continuar con el desarrollo, esta fuerza de 1.5 es la que hemos hallado en este nodo debido al soporte, que es un soporte móvil, y debe existir esa fuerza. Ese nodo A está compuesto de dos elementos, ¿no? Tú puedes observar ahí que está compuesto de esta barra y esta barra que ves, dos. Entonces nosotros, o el objetivo acá de este método es hallar qué fuerzas existen en esos nodos. Si es una fuerza de tensión, si es una fuerza de compresión, para que se mantenga el equilibrio. Lógicamente, eso es al azar, ¿no? Aquí para hacer el análisis, la dirección de la fuerza lo haces al azar. Entonces, con referente al nodo, todo se hace con respecto al nodo. Bueno, aquí veo que hay una fuerza hacia arriba. Entonces, si tiene que estar en equilibrio, yo puedo suponer que va a haber una fuerza hacia abajo que puede equilibrar esta de 1.5. ¿No? Si está ingresando al nodo, como ves, yo estoy trazando que en el elemento ahí hay una fuerza dirigida hacia el nodo. Estoy analizando el nodo A. Yo lo puedo llamar que esta fuerza de color azul que he trazado es una fuerza de compresión. Está comprimiendo, está comprimiendo. O está dirigido al nodo. Pero esta fuerza de compresión tiene dos componentes, ¿no? Pues aquí dentro de la descomposición tiene esta y esa. Los componentes deben formar un ángulo de 90 grados. Y veo que acá hay una componente que se está yendo hacia la izquierda. Quiere decir que para equilibrarla, ¿no? Para que haya un equilibrio, aquí en la barra, en el elemento AB, puedo poner una fuerza de esta forma, ¿no? Que existe una fuerza hacia afuera. Y en esa fuerza B ya no lo llamo tensión, compresión, porque está saliendo del nodo. Lo llamo una fuerza de tensión, ¿no? Entonces, en conclusión, hemos podido decir, ¿no? A simple vista que hay una fuerza de tensión, de compresión en el elemento ahí y una fuerza de tensión en el elemento AB con respecto al nodo, con respecto a ese nodo. Tensión porque está saliendo y compresión porque está ingresando al nodo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo lo hubiera puesto al revés, ¿no? Yo también, esto es arbitrario, ¿no? Puedes razonar de esa forma o puedes decir, eh, bueno, yo voy a hacer que esto sea tensión y esta fuerza sea tensión, nada más.
Entonces, tú cuando haces la primera condición, le aplicas la primera condición de descomponer todo. Y cuando hayes una fuerza, vamos a suponer que te salió, a esta fuerza tú la consideró tensión. Y vamos a suponer que te salió 50 kilos. Y te salió con un signo negativo. Ya, te salió con un signo negativo. Entonces tú dices, tensión y me salió con un signo negativo. El negativo acá tiene gran importancia, el signo. ¿Ya? Entonces dices, como me ha salido negativo, esta fuerza le cambio de dirección. Tú vas a tu figura y la fuerza no debe ser de tensión, sino de compresión. ¿Por qué has razonado de esta forma? Porque el signo me lo ha dicho. El signo me dice, bueno, tu análisis que has hecho está correcto, pero el negativo te indica que lo que tú has pensado que era tensión, no es tensión, sino compresión. Entonces, de esa forma también lo puedes razonar. Eh, te puedes equivocar, pero el signo te lo va a decir todo. En caso salga positivo, bueno, lo que tú has considerado está correcto. Con esas indicaciones, entonces colocamos las fuerzas. Y tengo fuerza en AB, fuerza en AI, ¿no? Hay que descomponer y la descomposición es importante saberla, ¿no? Hay que descomponer. Yo no voy a hacer la descomposición acá, pero tú imaginariamente tienes que saber que yo puedo descomponer de esta forma, ¿sí? O también lo puedo hacer, estoy hablando de la fuerza de color ahí, que es la de color rojo, puedo hacerlo así, y hacerlo, ¿no? Descomponer. Eso es para aplicar la primera condición. La primera condición siempre se aplican fuerzas en X y fuerzas en Y. Pero no debe estar esta fuerza formando ángulo. Entonces, por eso hay que descomponer. Ahora, debemos saber el ángulo, ¿no? Para poder hallar la descomposición en senos y cosenos. Muy bien. Teniendo en cuenta eso, ese ángulo lo vamos a obtener, ¿no? Formamos un triángulo ahí. Este tiene de base 10, altura, como puedes observar, 4, tiene dos ángulos. Este ángulo que ves aquí y el que está arribita. El alfa lo hallamos de frente, tangente a la -1 de 4 sobre 10, 21,8. Como ambos ángulos deben sumar 90, entonces el ángulo beta será 68,2. Acuérdate que en esta armadura que estás viendo, has hallado este ángulo, que es 21,8, y este ángulo que ves acá, 68,2. Este ángulo es el mismo que está acá, porque son iguales los ambos triángulos pequeños. Este ángulo también va a ser el mismo. Igualmente, la misma figura que ves acá es la que está aquí. Quiere decir que esta también va a ser 21,8 y 68,2. 21,8 y 68,2. Son simétricos, son figuras casi iguales, ¿no? Entonces los ángulos no van a cambiar. O si no, lo puedo obtener porque va a ser la misma medida, ¿no? 4 y esto mide 10. Bueno, con esa indicación vamos a ya a determinar la primera condición, ¿no? Que aquí la podemos ver y verificar. Voy a colocar aquí sus componentes de la fuerza de color roja y en Y, ¿no? En Y estamos solamente analizando el nodo A. En Y tengo la que está hacia arriba 1,5, ¿lo ves? ¿Qué más puedes tener? Esta componente de aquí, ¿no? Que esa componente va a ser
La fuerza, en este caso en AI, como está frente a este ángulo, sería hipotenusa, que es FAI, fuerza en AI, por el seno. El seno de quién, de este ángulo que hemos hallado, 21.8. Igual a 0, ya no hay fuerzas en Y. Bueno, haces tu despeje y te queda este primer valor. Ahora tú lo puedes redondear. Puedes redondear, te sale esto. 4.04. Este C significa que es una fuerza de compresión. Entonces, como te salió positiva y has considerado tu fuerza hacia abajo, que es compresión, entonces esa fuerza de compresión. La fuerza en AB has considerado como tensión. Entonces, ahora en las componentes en X, tienes fuerza en AB, ¿tá? Esta componente sería hipotenusa, o sea, fuerza en AI por el coseno de 21.8. O sea, la componente horizontal sería fuerza en AI. Fuerza en AI, cuando trabajas en la ecuación, trabajas con el primer valor, no el redondeado, para que tengas un valor más exacto. Entonces sería fuerza en AI, ¿cuánto vale? 4.093 por el coseno de 21.8 igual a 0. Entonces despejas fuerza en AB 3.75, que es una fuerza, es una fuerza de tensión. Entonces, lo que estás haciendo tú es lo siguiente. La fuerza roja estaba ahí. Vamos a trazar con el color rojo. Esta es la fuerza de color. Eso tiene dos componentes. Esta y esta. Esta fuerza de color roja le hemos señalado con F ahí, ¿no? Ahí porque el nodo es A y el elemento termina en. Tienes este ángulo que hemos hallado, que vale 21.8. Sabemos que esto es la hipotenusa por el coseno de 21.8. Esto es la hipotenusa por el seno de 21.8. Entonces la fuerza horizontal tiene este valor, fuerza vertical. Entonces cuando yo he aplicado mi condición de equilibrio en X, ahí ves que es esto. Pero ya puedes reemplazar ese valor porque ya has obtenido cuando has hecho en Y. Por ejemplo, en Y has hecho 1.5. Ahí está, 1.5. Esta componente también está en Y, pero está hacia abajo. F ahí seno de 21.8. Ahí has hallado ahí. Cuando haces en X, ¿no? Sería eh, FAB, que lo tienes, menos, ¿por qué? Porque su componente está en sentido contrario, menos FAI, pero FAI ya lo habías hallado, 4.094 por coseno de 20, igual a 0. Despejas y te queda. Y entonces ya hallates esas dos fuerzas que puedes observar. Has hallado la fuerza en AI, que vale redondeado 4.04 kilos. Es una fuerza de compresión. Y has hallado la fuerza en AB, que vale 3.75 y es una fuerza de tensión porque sale del nodo. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer acá? Analizamos. Ahora nos vamos al segundo nodo. Nodo E. Ahí tenemos la estructura.
el nodo E. Entonces vamos a analizar ahora este nodo E. En el nodo E no te olvides que al inicio hallamos estas dos fuerzas y también aquí tenemos dos elementos. Dos elementos. Pues ahí vamos a considerar dos fuerzas. Lo razonamos como tú creas conveniente. Puede ser que en el elemento EF sea una fuerza de comprensión, porque acá hasta que ingresa una, puede ser comprensión, y en D una fuerza puede ser comprensión, porque hasta que ingrese en este lado, puede ser que esté en sentido contrario. En este caso, nosotros hemos considerado lo siguiente. En EF, comprensión, en FD, en ED, perdón, tensión. O al contrario, como te digo, si en caso sale negativo, ese negativo te indica que lo que tú has considerado no era, sino es lo contrario. Si has considerado comprensión, no es comprensión, sino es tensión. Si has considerado tensión, no es tensión y es compresión. Bueno, y ahora me toca hacer mi descomposición, pero ¿no? Voy a descomponer la fuerza en EF. Entonces voy a descomponer en esa componente y en ese componente, con un ángulo de 21,8. En senos y cosenos voy a aplicar la primera condición. Entonces, aplicando la primera condición tendríamos eso. Entonces aquí voy a ponerlo de color azul. Este ángulo vale 21,8. Entonces, esta componente horizontal sería fuerza, voy a poner por acá, fuerza en EF, coseno de 21,8. Y esto sería fuerza en FD, seno de 21,8. Bien, condiciones. Sumatoria de fuerza en Y igual a 0. En Y tengo esta fuerza vertical que ha salido 4,5. Esta fuerza hacia abajo que es FEF, seno de 21,8. Igual a 0. Bueno, despejo, sale la fuerza 12,12, como esa fuerza está dirigida hacia el punto. Es una fuerza de compresión. Al punto, al nodo. En X tengo esta fuerza horizontal que es negativa, FD. Tengo esta de 3,5 negativa. Tengo esta componente que es positiva, que sería FEF por el coseno de 21,8. FF por el coseno de 21 puntos. Pero como la primera condición, en la primera parte de la primera condición ya hemos hallado EF, ves que ya este valor se está reemplazando, no este valor el redondeo, sino el decimal, eh, ya de frente. Para que nos quede solamente esta variable. Bueno, que por operaciones básicas nos queda 7,75. Y hemos analizado ya, hemos hallado ya las fuerzas en EF y en ED. Nodo B. Vemos el punto B. El punto B es este. Acá. Ahora, trazamos la fuerza que hay en el punto B, ¿no? El punto B está compuesto por tres elementos. El A, B, si tú recuerdas, ¿no? Cuando hemos analizado el A, hemos hallado que la fuerza en AB es 3,75 y es una fuerza de tensión. Entonces, cuando tú vas a analizar el nodo, ya sabes qué fuerza existe en este elemento. Es una fuerza de tensión. Entonces, ¿cómo lo graficas? Pero ya con el nodo B,
del nodo hacia afuera, la fuerza de tensión. ¿Qué más fuerza tenemos ahí? Esta fuerza en este elemento que puedes considerarlo BI. Y por último, esa fuerza en BC. Nuestro diagrama de nuestro sistema de condiciones de equilibrio, perdón, suma de fuerzas en Y solamente tengo la vertical, FBI igual a 0. En la parte horizontal tengo FBC menos 3,75 igual a 0. Bueno, esto pasa a sumar. Encontré ya dos fuerzas más, ¿no? La de 0 no puedo decir nada porque de 0 no hay ninguna fuerza. En la siguiente sí puedo decir que es una fuerza de tensión, porque es positiva lo que yo he supuesto que es una fuerza de tensión y me ha salido el valor positivo. Quiere decir que sí, lo que yo he pensado, sí es. Caso contrario, ya te dije que si hubiera salido comprensión, tú hubieras considerado comprensión, ¿no? Hubieras considerado quizás esta fuerza sí, te hubiera salido negativo. Entonces quiere decir que la comprensión que tú has colocado no era tensión. Y eso se soluciona el problema. Listo, ya está. Ya tenemos analizado el nodo B. Ahora vamos a analizar el nodo D. El nodo D está acá, que es similar. Puede ser que esto nos crea 0 también, pero lo colocamos ahí. Ahí tengo también en el elemento D que hemos hallado cuando hemos analizado el nodo E, una fuerza de tensión, entonces de 7,75. Lo colocamos su valor ya. En DF todavía no sabemos cuánto vale. Y en DZ hacemos nuestra condición, sumatoria de fuerzas en Y, F de E nos queda 0, sumatoria de fuerzas en X, 7,75 positivo menos F de C negativo, por lo tanto F de C va a ser 7,75. Entonces ya estamos, como ves, hallando cada uno de las fuerzas en los elementos. Vamos a analizar el nodo F. Esta es la armadura. El nodo F es este punto. Tiene esa fuerza que lo podemos llamar FC. Tiene aquí este elemento que le podemos llamar FG. Si te acuerdas, en el elemento FE había una fuerza de compresión. Entonces, que ya la habíamos obtenido cuando hemos analizado el nodo E, que era 12,1. Trazamos nuestros ejes coordenados. Mira, aquí me conviene a mí trazar el eje X en la dirección de estos elementos y el eje Y, lógicamente, perpendicular, ¿no? Y hacer mi descomposición. Entonces, yo hago mi descomposición ahí. Ese ángulo primero lo hallo, y es fácil de obtenerlo, y viene a ser, por geometría, este ángulo es igual a este. Y si tú quieres determinarlo, este ángulo de aquí, que era aproximadamente algo de 68, es el mismo de acá. Son ángulos correspondientes. Este lado, este lado. Por lo tanto, este ángulo de aquí es el de acá. O si no, lo completa. Esto era 22,8. Su diferencia del 90 era esto. Entonces va a ser el mismo ángulo. Con esa indicación podemos decir que sean 21,8. Ese ángulo va a ser el mismo ángulo de este triángulo obtenido. Muy bien, tenemos eso. He formado un triángulo para que lo puedas observar mejor, considerando
El punto C, F, D, este era 21.8. De aquí, esto ya sabemos que es su diferencia para que sea 90. Vamos a trazar los ejes ahí. Ahí está, es el eje Y. Esta es la línea por donde pasa esa fuerza de 3 kg. Ese ángulo son los mismos que te dije. Este ángulo vale 21.8, ¿no? Si lo estás observando ahí, yo voy a trazar una línea ahí. Ahí te trazando una línea. Entonces en la figura me está indicando que este ángulo, que es 21.8, va a ser este mismo ángulo, perdón. Va a ser ese mismo ángulo, 21.8. Como yo sé que todo este ángulo, de acuerdo a esta figura, vale 68.2, 68.2, y esto vale 21.8, puedo hallar este ángulo que estoy sombreando. Puedo hallar ese ángulo, ¿no? Restando apenas 68.2 menos 21.8. ¿Y para qué me sirve eso? Me serviría para poder hallar los componentes de F. Componentes serían esta componente y la que está. No te olvides que los componentes son rectangulares, o sea, forman un ángulo de 90, pero tienen que estar en la dirección de los ejes que estoy considerando, ¿no? Entonces, esto sería el eje X y este sería el eje Y. Con esas indicaciones, sería este teta, que le he puesto teta acá, sería 68.2 menos 21.8, 46.4. Con eso, eh, ese ángulo que te he indicado sería eso. Me voy a mis condiciones de equilibrio. Aquí voy a hacer la descomposición para que te des cuenta. Tengo este vector y ese vector. Este ángulo que vale 46.4. Ya sabemos que esto es frente al ángulo. Este lado está frente al ángulo. Sería FC coseno de alfa. Este sería F, fuerza en FC. eh, Perdón, este seno, que está frente seno. Y este sería coseno, ¿no? Desde el ángulo alfa, no, es teta. Teta. FC, seno de teta. Muy bien. Ahora sí, sumatorio en el eje Y'. Y' porque ya es diferente el eje, ¿no? Aquí también hay que descomponer. Esa de 3 kg sería sus componentes. Esto sería 3 kg. El ángulo es esto por el seno de 21.8. Y esta componente sería 3 kg por el coseno de 21.8. Pues ya no hay más componentes, ahora sí. En el eje Y' tengo 3 coseno de 21.8. Aquí está, negativo porque está dirigido hacia abajo. Otra en el eje Y es esta, menos F fuerza en FC por coseno de teta. Pero coseno de teta ya lo conocemos cuánto vale. Hago mi despeje y encuentro que la fuerza
en FC vale 4.039, redondeando 4.04, una fuerza de compresión, porque está ingresando al nodo. En X', tengo la fuerza en FG, tengo esta fuerza que es en FC seno, pero como ya encontré que vale en este caso, a la de acá, en este estoy considerando esta, 3 seno de 21.8. Es esta. Ahora la de abajo es FC por seno, pero FC ya lo tengo, ya reemplazo directamente. No te olvides que cuando reemplazas, trabajas con el primer valor, el redondeado no, ¿no? Para que te sea un poco más exacto. Seno de 46 de teta, que es 46.4 menos, no, 12 aquí, es esta. Esta que está yéndose en sentido contrario. Acá, para este lado es positivo, lado es negativo. Y te sale que en FG 8.078 o 8.08, una fuerza de compresión, porque está ingresando al nodo. Entonces, de esa manera se analiza el nodo F. Ya vamos encontrando el nodo H. El nodo H está acá. Entonces, hay que trazar nuestro sistema de coordenadas ahí para mejor visualización. Bueno, solamente esta fuerza tiene una fuerza en HI, es esa, perdón, en HG, es esta, y una fuerza en HI. La estoy considerando una fuerza de tensión porque está saliendo, y esta HG una fuerza de compresión. Ya te dije que eso es al azar. El ángulo, para poder descomponer este HI no lo descompongo porque se encuentra en el eje ya Y, pero aquí este ángulo nos faltaría para poder descomponer esta fuerza de color eh, de notación HG. Es el mismo ángulo, ¿no? Ustedes saben que podemos obtener de esta forma. Si esto vale alfa, esto sería alfa. Entonces, si este vale 21.8, este ángulo también vale 21.8. Con esa indicación, ese ángulo vale 21.8. Vamos a eh, verificar esta primera condición de equilibrio. Entonces sería así y así. Esto sería fuerza en HG por el coseno de 21.8. Esto sería fuerza en HG por el seno de 21.8. Condiciones de equilibrio en X. En X tengo esto. Estoy analizando el nodo H. No te olvides. 2 menos HG coseno de 21.8. No tengo más fuerza en X. Aquí hay yo la fuerza en HG. Sale positiva, es compresión. En Y tengo fuerza en HG seno de 21.8. ¿Está? Pero como ya lo había hallado ya, HG le puedo reemplazar el valor, que vale 2.154. Menos, está dirigida hacia abajo, menos fuerza en HI. Cuando despejo, en HI me sale 0.8. Kicks, no te olvides que es una unidad de fuerza. Entonces, una fuerza, esta T significa tensión, esta es compresión. Sigamos analizando los nodos faltantes. El nodo C. Vamos a analizar este nodo C. Colocamos, ahí tengo una fuerza en CI, en ese elemento. Una fuerza en CG. Una fuerza que habíamos hallado
que era de tensión en BC. Entonces, como estamos analizando ahora el nodo C, tiene que salir del nodo. En esta barra habíamos hallado una fuerza de compresión en el elemento FC, entonces tiene que ingresar al nodo ahora. Hay una fuerza de compresión. Y esa fuerza que era de tensión en CD, también le colocamos su valor. Hacemos la descomposición. Bueno, aquí la única descomposición que debemos hacer es en ambos lados, ¿no? Para este lado y también para este. Con el mismo ángulo, ¿no? Porque este es ángulo 21.8. De tal manera que nos quedaría eso. O corroboramos. Vamos a trazar con azul los componentes. Esto está dirigido hacia abajo, también hay que tener en cuenta eso. Y sería en X. En X tengo menos FCI coseno de 28. Claro, esta parte, esta componente. Menos FCI por el coseno de 21.8. Otra en X sería la de acá. 4.039, pero es positiva, por ahí debe estar. 4.039, pero es esta de aquí, de 4.039 es esta de acá. El hipotenusa, esta fuerza que funciona como hipotenusa. 4.039 por coseno de 21.8. ¿Ya? Negativa porque está dirigida. Vamos a borrar para que usted observe bien. ¿Ya? Este es 4.039. Es esta fuerza. Esa fuerza que está haciendo. 4.039. Tiene dos componentes, ¿no? Esta y esta. Estamos trabajando con este ángulo de 21.8. Entonces esto será 4.039 por el coseno de 21.8. 4.039 por el seno de 21.8. Muy bien. Por eso acá es 4.039 coseno de 21.8, ¿no? Hacia la izquierda, negativa. ¿Qué más tengo? Una de 3.75 hacia la izquierda y una positiva de 7.75 a la derecha positiva. Hacia la izquierda negativa, hacia la derecha positiva. Hay que tener cuidado en el signo, porque el signo también me puede fallar. Entonces, bueno, resolviendo todo esto me queda 0.2692 kicks o redondeado también. Ya encontré la fuerza en 6. Ahora aplico en el eje Y. Tengo la fuerza en CG, lo vemos. Esta componente que vale fuerza en CI por el seno de 21.8. Fuerza en CI por el seno y la fuerza en CI, como ya la tengo aquí, ya le puedo reemplazar su valor. 0.2692 seno de 21.8. Aquí también lo tengo esta fuerza, 4.039 seno de 21.8, pero está dirigida hacia abajo, como puedes ver, es negativo. Hago mi operación y me queda 1.40. Es una fuerza de tensión. El nodo G, similar que el nodo F, hago los ejes coordenados. Esa fuerza que lo hallé cuando analice el nodo H es una fuerza de comprensión, entonces debe ingresar al nodo 22.154. Esa fuerza que todavía la desconozco, que es GI. Esta fuerza ya la conozco en
cuando he analizado el nodo C, la fuerza de tensión 1.40, esa fuerza también la conozco en este lado, 8.081. Este es el ángulo teta, ¿no? Similar al ángulo teta que estaba acá cuando hice o cuando trabajé con este elemento que es paralelo a esto. Y veamos su comprobación, ¿no? Entonces hay que descomponer, ¿no? Esta fuerza en GI hay que descomponerla hacia hacia el eje positivo, esta parte positiva, y hacia la arriba, ¿no? Entonces en X tenemos 2.154, ahí está. Aquí lo tenemos en X. 2.154. Aquí vamos a analizar el Y primero. Vamos a, así como hemos puesto ahí, vamos a analizar el eje Y. En Y, bueno, falta descomponer esta de 3 kicks, ¿no? Y también su descomposición en forma rectangular, o sea que forme ángulo de 90 grados. Este de 21.8 es este ángulo. Muy bien. Entonces, en el eje Y tenemos esta fuerza, GI. GI por el coseno de este ángulo que era 46.4. Esta fuerza. ¿Qué más? Menos 3, o sea, esta componente en Y, menos 3 coseno de 21.8. Otra que esté aquí, que sería esta de 1.40. Y también hay que descomponerla. Voy a ponerlo de color verde hacia abajo y hacia la derecha. Puede ser. En el eje Y es esta componente. Este ángulo sabemos que es el mismo, 21.8. Por lo tanto, esta componente vertical sería 1.40 por el coseno de 21.8. Negativo hacia abajo. Igual a 0. Encontramos la fuerza en GI, que es 5.94 kicks en la fuerza de compresión. En el eje X' tenemos 2.154 positivo. Tenemos es positivo, que tenemos también positivo 3 por el seno de 21.8, ahí está. Tenemos esta fuerza que es positiva, FGI, que ya lo hemos hallado con esta condición, 5.994 por el seno de 46.4, seno de teta. Esta que está de color verde, que es 1.40 por el seno de 21.8. Y esta fuerza que es 8.081. Bueno, aquí no vamos a hallar ninguna variable, como puedes ver, pero debe salirse, debe haber equilibrio. Entonces, de esa manera, se ha hallado todos los nodos. O sea, se ha analizado cada uno de los nodos para hallar cada elemento. Cada elemento. El nodo I no se ha analizado, ¿no? Porque ya analizando el nodo H, el nodo A y el nodo B, y el nodo G, se ha podido determinar las fuerzas de los elementos. En caso faltara una fuerza en algún elemento, bueno, se puede analizar el nodo I, ¿no? Y el análisis de los nodos no es necesariamente vas a comenzar de A, ¿no? Puedes comenzar de E, de C inclusive, ¿no? Ya es arbitral. Asimismo, las fuerzas como tú lo elijas, ya sea tensión o compresión, va a depender de tu análisis que estás haciendo. Pero
El signo es el que te hace cambiar de opinión, se puede decir. Entonces, aquí también vemos un problema, C.3 de Hibbeler, para que tú lo intentes desarrollar de acuerdo a lo que has visto. Este Ft son unidades de pies, este Lb es la fuerza en libras. Este triangulito que ves 12, 5 y 13 es para que calcules el ángulo, ¿no? O puedes hacer un triángulo acá y poner estos valores. Este vale 5, 12 y esto vale 3. Y puedes hallar cuánto vale este ángulo. Ya sabes, porque debido a que hay una fuerza de 130 libras, siempre que hay una fuerza, se puede decir inclinada, hay que conocer el ángulo porque ese ángulo va a servir para su descomposición. Si no, ¿cómo lo vas a descomponer?